Episodio 1. El hombre que no sale en Forbes, pero mueve puertas. En Latinoamérica existe un tipo de millonario que no presume carros, ni flashes, ni entrevistas. Presume acceso. No siempre sale en listas, pero se nota en decisiones. Y ese tipo aparece cuando un país queda contra la pared. Sanciones, falta de divisas, presión internacional. Ahí cambia la pregunta. Ya no es cuánto cuesta algo, es quién puede conseguirlo, moverlo o reemplazarlo. Alex Saab entra en esta historia así, sin mucho ruido pero con peso. Para Estados Unidos fue un empresario señalado como parte de redes de contratos y rutas financieras vinculadas a Venezuela. Para su defensa y para Caracas fue otra cosa, un enviado, una misión, una persecución. Dos versiones, dos mundos, un solo nombre en el centro. Ahora, te digo algo claro. La biografía de un operador no se escribe con discursos. Se escribe con puertas que se abren en silencio. En economías tensas, el activo número uno no es el dinero, es la confianza. Y la confianza, en este nivel, no es un sentimiento, es un permiso. Si te interesan historias donde el dinero se mezcla con poder real, suscríbete, porque lo que viene no es chisme político, es anatomía del sistema. Y el primer motor de esta historia es tan simple como brutal. Cuando un país tiene hambre, la comida deja de ser comida y se vuelve poder. Episodio 2. El motor. Comida, contratos y el dinero que aprende a camuflarse. En el corazón de esta historia hay una palabra que pesa más que cualquier cifra. Alimentos. En Venezuela, el programa CLAP se vuelve un símbolo de supervivencia y al mismo tiempo un punto de choque. Según comunicados del Tesoro de Estados Unidos, el 25 de julio de 2019 se anunciaron sanciones contra Alex Saab, describiendo una red vinculada a contratos de alimentos y a mecanismos que incluían empresas pantalla, adjudicaciones sin licitación y sobrevaloración. En este tablero, la competencia no es por precio, es por acceso. El operador no vende un producto, vende una ruta. Y cuando una ruta funciona, el dinero no se queda quieto, busca refugio. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que el poder se ve en fiestas. No, el poder de un operador se ve en algo más discreto, en dónde estaciona el dinero cuando el entorno se vuelve hostil. Reportes periodísticos en Italia señalaron incautaciones de bienes a nombre de su esposa, Camilla Fabri, inmuebles, obras de arte y dinero en cuentas. Y lo que aparece ahí no es lujo por lujo, es lujo estratégico. Un arriendo en Parioli, un vehículo de alta gama, y una propiedad asociada a una de las direcciones más exclusivas de Roma, Via dei Condotti. En este mundo, el lujo no es un grito, es un blindaje. Y si quieres ver el poder real en clave geopolítica, mira el activo que no depende de bancos, el oro. Reportes que citan al Tesoro de Estados Unidos describen que desde 2018, Saab habría estado vinculado a la conversión de oro venezolano en divisas mediante rutas internacionales. Cuando el sistema bancario se cierra, el oro se convierte en puente. Ahí está el patrón completo. Contratos, rutas, refugios. El lujo es el efecto. El acceso es la causa. Quédate, porque el siguiente episodio es puro cine. Una pista, una escala y una captura que convierte a un empresario en caso internacional. Porque cuando el dinero aprende a viajar así, la vida también. Y a veces basta una sola escala para que el tablero se cierre. Episodio 3. La captura. Una escala en Cabo Verde se convierte en punto de no retorno. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab fue detenido allí a solicitud estadounidense. La imagen es cinematográfica. Un avión que toca tierra, una parada que debía ser breve, y un giro que transforma un viaje en una jaula. Desde ese instante se proyectan dos películas distintas. La versión fiscal lo presenta como acusado por delitos financieros, lavado y sobornos vinculados a operaciones con Venezuela. La defensa, en cambio, sostiene que era un enviado en misión,
y que su detención era improcedente. Dos relatos compitiendo por la misma escena. Y ojo con esto, en casos así, la detención no es el final, es el inicio, porque el juego real ocurre fuera de la celda. Abogados, presiones, titulares y un pulso internacional que rara vez se decide solo con papeles. Y queda flotando la pregunta que prende a cualquiera. Si esto fuera un caso menor, ¿por qué se mueve tanto poder alrededor? Nadie pelea así por alguien irrelevante. Quédate y suscríbete, porque el siguiente episodio es donde la historia se divide de verdad. La palabra que cambia el marco completo. Inmunidad. Porque si eres un empresario común, te juzgan como a cualquiera. Pero si eres un enviado, el tablero cambia. En este caso, el tablero estaba a punto de romperse. Episodio 4. Dos versiones, dos mundos. ¿Inmunidad o expediente? Cuando una historia tiene dos versiones fuertes, la verdad se vuelve campo de batalla. Reuters reportó que la defensa de Saab alegó inmunidad diplomática durante la disputa en Cabo Verde, sosteniendo que actuaba en una misión oficial. Del otro lado, la justicia estadounidense avanzó con el expediente, y con el tiempo, tribunales rechazaron el intento de cerrar el caso por supuesta inmunidad. Entonces entra un tercer actor, y eso cambia la temperatura. Expertos de Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos terminar su detención prolongada, refiriéndose a Saab como enviado especial y cuestionando aspectos del caso. Otra vez, no hay una sola narrativa. Hay marcos que chocan, y por eso esta historia engancha sin necesidad de gritar. Porque aquí no se debate solo un hombre, se debate algo más frío. ¿Qué ocurre cuando el dinero se mueve en un entorno sancionado y al mismo tiempo la política intenta vestirlo de diplomacia? Yo no necesito convencerte de un bando, solo mostrarte el punto exacto en el que dos mundos se encuentran y ninguno quiere ceder. Suscríbete, porque ahora viene el capítulo más extraño. Cuando justicia regional y justicia nacional se contradicen y el destino se decide en medio de un choque de jurisdicciones. Y de pronto, justicia deja de significar lo mismo según el país donde la pronuncies. Episodio 5. ECOWAS contra Cabo Verde. Cuando dos cortes se contradicen. En marzo de 2021, Reuters reportó que una corte regional de África Occidental, ECOWAS, ordenó a Cabo Verde liberar a Saab. Para cualquier espectador, ese debería ser el final del capítulo, la puerta abierta. Pero el tablero no obedeció a una sola voz. Reuters también reportó que tribunales en Cabo Verde siguieron avalando pasos hacia la extradición a Estados Unidos pese a ese fallo regional. Y ahí aparece la verdad incómoda de la geopolítica. Cuando hay intereses de estados, la legalidad se vuelve una ruta con desvíos. Este episodio revela el corazón del poder real. No es solo lo que dicen los documentos, es quién tiene capacidad de ejecutar. Y Cabo Verde, en medio del Atlántico, se convierte en centro del mundo por un solo nombre. Finalmente, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el proceso terminó con la extradición y la llegada a Miami en octubre de 2021. Quédate porque al aterrizar en Miami, la historia cambia de idioma. Pasa de política a sistema, de narrativa a expediente. Si la isla fue el encierro, Miami va a ser la trituradora. Y lo que se discute allí no es solo una persona, es un modelo completo de dinero bajo presión. Episodio 6. Miami. El dinero explicado como crimen y el crimen explicado como política. Octubre de 2021. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab fue extraditado y presentado ante un tribunal federal en Miami. El comunicado fiscal describe un esquema de lavado vinculado a sobornos y a mecanismos estatales de tipo de cambio en Venezuela, con uso de estructuras corporativas y movimientos a través del sistema financiero. La defensa, según reportes de prensa, insistió en otra lectura, un caso politizado, una misión, una figura protegida. Y como en todas las historias grandes, la realidad se estira entre ambas. Aquí la biografía se vuelve humana.
Porque más allá de los titulares, existe el peso del tiempo detenido, audiencias, recursos, incertidumbre, y esa presión que solo entiende quien vive dentro de un caso de alto nivel. En este punto la pregunta ya no es qué dirá la calle, es qué dirá el sistema. Y el sistema, en Estados Unidos, no solo procesa, negocia. En el mundo de operadores, la moneda más valiosa no es el oro, es la información. Suscríbete, porque en el siguiente episodio aparece el dato que cambia la interpretación de todo, la idea de cooperación, una palabra que puede destruir reputaciones o reescribir historias. Porque cuando el expediente se vuelve político, cada documento puede ser una bomba. Episodio 7. El giro. Fuente confidencial. En febrero de 2022, Reuters reportó que fiscales estadounidenses dijeron en un documento judicial que Saab habría aceptado actuar como fuente activa para la DEA durante un periodo, según esa presentación. La defensa, según reportes de prensa, respondió que las reuniones buscaban explicar que sus empresas no habían hecho nada indebido. En términos narrativos, esto es alto voltaje, no porque cierre el caso, sino porque abre sospechas en todas direcciones. En historias de poder, cooperar no siempre significa traicionar, a veces significa sobrevivir, a veces significa comprar tiempo, a veces significa convertirte en ficha de un juego más grande que tú. Y ese es el punto inquietante. Si un operador habla, el tablero cambia. Y cuando el tablero cambia, los finales dejan de depender de una sentencia. Suscríbete, porque el siguiente episodio no termina con martillo de juez, termina con la herramienta real del poder, un acuerdo. Porque en este nivel, muchos casos no se cierran con un veredicto, se cierran con una firma. Episodio 8. Intercambio, regreso y final abierto. Diciembre de 2023. Reportes de prensa internacional informaron que Saab fue liberado por clemencia como parte de un intercambio entre Estados Unidos y Venezuela, a cambio de estadounidenses detenidos. Ese hecho por sí solo define la naturaleza del caso. Cuando un hombre se convierte en pieza de negociación, su historia deja de ser solo judicial. Tiempo después, Reuters reportó que Saab fue nombrado ministro de Industria en Venezuela, de detenido en Miami a ministro. En la narrativa latinoamericana, ese giro no se explica solo con lógica legal, se explica con poder. Y aquí viene la regla Evergreen que cierra toda la temporada. En el tablero del dinero sancionado, nadie cae del todo hasta que cae de verdad. Y a veces, incluso cuando cae, no queda claro si cayó, o si solo lo movieron de casilla. Yo cierro con una idea simple y peligrosa. El dinero no desaparece, cambia de forma. Y el operador que aprende a moverse en ese cambio se vuelve para algunos indispensable, para otros intolerable. Si quieres más biografías como esta, suscríbete y deja un comentario. Operador financiero o chivo expiatorio geopolítico. Porque en estas historias, la verdad rara vez llega completa. Llega por partes, filtrada, negociada. Y la pregunta final es brutal. ¿Qué sabe un operador para convertirse en ficha de Estado y seguir vivo dentro del juego? Y cuando crees que la historia ya cerró, vuelve a moverse. El 4 de febrero de 2026, Reuters reportó que un funcionario de seguridad de Estados Unidos afirmó que Saab habría sido arrestado dentro de Venezuela en una operación conjunta. Pero al mismo tiempo, su abogado lo negó. Y desde Caracas tampoco hubo una confirmación clara, solo ruido y silencio. Ahí está el detalle más delicado. El mismo funcionario sugirió que Saab podría ser extraditado pronto. Cuando un caso vuelve así, con prisa y con misterio, casi nunca es por casualidad. Es porque alguien vale más por lo que sabe que por lo que hace. Y te lo dejo ahí. En este juego no importa solo si te capturan, importa quién firma el recibo. Y todavía no sabemos quién lo está firmando.